Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Como informamos el día de ayer, finalmente la jueza María Álvarez Camacho, quien estuvo a cargo de homologar el acuerdo de colaboración entre el Estado peruano y la empresa Odebrecht, ha autorizado la liberación de estos 524 millones de soles que eran remanentes del importe pagado por la venta de la hidroeléctrica Chaclla en Huánuco. Estaba en un fideicomiso y se ha autorizado que estos sean liberados para que lleguen a la empresa. Esta, por supuesto, es una decisión que ha generado polémica. Y para analizarla, estamos a esta hora de la tarde con Walter Albán, él es miembro del Consejo Directivo de Proética. Señor Albán, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por la invitación. Usted lo ha manifestado ya, estaba a favor de que se liberen estos fondos. ¿Cuál es la importancia de este pago? Bien, yo creo que en esto hay que hacer un balance, ¿no? Es verdad de que con mucha razón alguna gente dice lo que hay que cuidar es que la reparación civil por el daño producido por la empresa Odebrecht y sus funcionarios llegue pues al Estado peruano y recuperemos por lo menos parte de todo lo perdido. Pero creo que esto no debe ser lo principal. En realidad esto, más que un problema de plata, es un tema moral, es un tema ético. Necesitamos saber la verdad. Y por eso es que la figura de la colaboración eficaz, que antes solo existía para personas naturales, pero precisamente en el Perú se tomó no hace mucho la decisión también de que pueda ser aplicada a personas jurídicas, en este caso a una empresa como Odebrecht, ¿no es cierto? En todo el mundo ha demostrado que es un instrumento muy eficaz para luchar contra grandes redes de corrupción. De otra manera, es casi imposible poder llegar a la verdad. Pues bien, lo que acá se ha producido en buena cuenta es que efectivamente se autoriza entonces a Odebrecht a que utilice parte del dinero que ha obtenido por la venta de este proyecto, pero no para que se lo lleven sus accionistas, sino para que pueda pagar trabajadores, proveedores, para que incluso el abogado, por ejemplo, del señor Barata, que ya se negaba a acompañarlo a las diligencias en Curitiba cuando iba a nuestra fiscalía, porque no le vienen pagando, me parece que desde el mes de febrero de este año, o lo que es más importante, la empresa que está haciendo el desencriptado, para decirlo de alguna forma, de esos programas en los cuales está toda la información que nos permitiría conocer el MyWebDay y el Drosis. Así es, que nos permitiría conocer los nombres de estos seudónimos que por el momento han salido, digamos, a la luz pública, pero todavía con mucha limitación, ¿no es cierto? El propio Barata, que se vio forzado a ir a Curitiba la última vez que estuvo en nuestra fiscalía allá, porque ya no quería asistir. Él estaba alegando ante el Ministerio Público brasileño que el Perú no había cumplido con el acuerdo. Y sobre esa base yo creo que él estaría feliz de no tener que rendir más información al Ministerio Público peruano. Lo que ocurre es que su compromiso con el Ministerio Público del Perú está respaldado por el Ministerio Público de Brasil. Y el Ministerio Público de Brasil le dijo al señor Barata: si usted no acude a la diligencia que ya está programada con la Fiscalía peruana, entonces usted puede perder también los beneficios que nosotros le hemos otorgado. Pero al mismo tiempo, Brasil, el Ministerio Público de Brasil, le dice a la Fiscalía peruana: cuidado, si no cumplen el acuerdo, yo no tengo forma de obligarlos a que sigan dando información. Entonces, esto se había colocado en un punto en el que teníamos un enorme riesgo de que se rompa el acuerdo porque se considere que no se cumplió el compromiso, porque el compromiso ya está asumido por el Perú, de que una vez que se vendía el activo, en este caso Chaclla, esos recursos, que ni siquiera en su totalidad, porque estamos hablando de que eso se vendió por un aproximado de 2.100 millones de soles, ¿no? De esos 2.100, 1.100 millones tuvieron que ir a pagar las acciones que estaban prendadas a unas empresas inversionistas. De los 1.100 restantes, el Perú ha podido cobrar toda la deuda que había con la SUNAT, la deuda tributaria, que son aproximadamente 430 millones, una cosa así. Y todavía hay por pagar, ¿no?, el resto de una compensación por reparación civil de otro proyecto de unos 12 millones y medio, más 80 millones que tendría que pagar también Odebrecht a cuenta de la reparación civil al Perú, y ya queda entonces este saldo de 426 millones, me parece, que son los que necesita en este momento esa empresa
para poder cubrir sus obligaciones inmediatas, porque ya no recibe un centavo de la central. Había la jueza exigía que para que se liberen estos recursos, la Fiscalía determine si es que habían o no procesos pendientes, y finalmente el Ministerio Público lo que dijo es: no hay investigaciones preparatorias y por lo tanto el pago procede. Pero todo el mundo sabe que en realidad Odebrecht sí tiene investigaciones pendientes, solamente que ya, digamos, hay un detalle técnico, que son de investigaciones preliminares. Pero no es una interpretación un poco, digamos, en los hechos hay investigaciones de peso que están pendientes, en el caso de gasoducto, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente es lo correcto decir que no hay investigaciones todavía pendientes en el caso de Odebrecht. Lo que yo creo es que, como dice la regla general de nuestra normatividad, ¿no?, los convenios, en este caso los contratos, se cumplen de acuerdo a las reglas de la buena fe, ¿no?, y común intención de partes. Cuando se llegó a este acuerdo, el acuerdo fue: por estos 4 proyectos se pacta determinada cantidad, que son como 620 millones de soles en reparación 610, civil, que se pagan en 15 años, pero con cargo a eso, la venta de los productos, o sea, de los activos que tenga todavía Odebrecht, se van a un fideicomiso especial, porque hoy día están en un fideicomiso general, que fue el que creó la ley que permitió, digamos, que se pudieran establecer estos acuerdos. Entonces, en este fideicomiso especial, que le permitirá a la empresa poder cubrir las obligaciones que son indispensables para no entrar en una situación, digamos, de insolvencia. Entonces el compromiso ya estaba pactado en esos términos. Lo que la jueza dijo no fue, y yo entiendo que el texto no era del todo claro, pero yo he revisado el documento con detalle y no dice que está condicionado a que la Fiscalía demuestre tal o cual cosa. Lo que le está diciendo es, en buena cuenta, quien tiene la autoridad para decir si hay o no investigaciones adicionales, pero que yo las entiendo referidas a esos 4 proyectos, es el Ministerio Público. Es responsabilidad ¿Pero deberían del limitarse Ministerio solo Público. esos 4 proyectos? Porque finalmente lo que nos interesa es saber la verdad, que pero Odebrecht cumpla con subsanar todas sus responsabilidades en todo lo actuado en Perú. En todo lo actuado, pero déjenme plantear 2 cosas. La primera: si se quiebra el acuerdo, no solo perdemos la información, no vamos a cobrar nada, porque la empresa lo que va a hacer es entrar a un proceso de insolvencia también, se va a declarar en quiebra y no vamos a tener ni siquiera la reparación civil mínima, en la que algunos discuten que es un monto por debajo de lo que debería haber sido considerado, pero perdemos sobre todo la información y la impunidad se consagra. Por eso es que hay tanta gente que sabe que la información podría involucrarlos y que los puede develar en buena cuenta, los puede poner ya en conocimiento de la opinión pública, que están detrás de que esto de ninguna manera se pague, porque saben que si no se paga, entonces se quiebra el acuerdo. ¿Ya? Entonces, cuando discutimos esto también es un poco artificial, porque dicen, no, en nombre de que podíamos sacar más, ¿por qué vamos a aceptar menos? Lo que debería quedar claro es que si esto, que pueden discutirse de que no se negoció bien, que debimos negociar, pero ya está acordado. Si no se cumple, perdemos todo. De acuerdo. Ahora, pero ¿no le parece que sí es una pregunta válida? Porque, a ver, si uno ve los grandes números, usted ha dicho que se han negociado unos 610 o 620 millones de reparación civil pagaderos a 15 años. Pero si uno ve el monto de 524 millones, ¿no hubiera sido mejor sencillamente retener ese monto y ya tienes el 90% de la reparación civil pagada en un año? Ya, y se quiebra el acuerdo. Por tanto, si el acuerdo hubiera sido planteado de otra manera, ¿no? O sea, bueno, sí creo que es una crítica válida cuando uno ve la reparación negociada. Hay un viejo negociada. refrán que dice, después de la guerra todos somos generales, ¿no? O sea, hay que entenderlo así, en una situación inédita. No es que todo el Ministerio Público esté jugándose un rol contra la corrupción. Hay un grupo de fiscales que están haciendo su trabajo bien y a veces cometen errores también, ¿no es cierto? Sí. Como se ha dicho ahora a propósito, por ejemplo, de la situación de los árbitros que han sido privados de libertad también provisionalmente. Pero a veces hay errores, pero definitivamente yo creo que hay que sacarse el sombrero por el equipo que encabeza el fiscal Vela. Y creo que ellos han negociado dentro de lo que se puede. Hay que entender que ese es un tema complejísimo. No es nada fácil, porque, por ejemplo, a la pregunta anterior, ellos han negociado respecto a estos 4 proyectos los 600 y pico millones para pagar la reparación civil en los 15 años. Pero
no es que si hay problemas con otros proyectos acuerdo, no hay mayor reparación. También está previsto de que en ese caso se tiene que ampliar y se tienen que celebrar acuerdos adicionales con reparaciones civiles también altas. Entonces, no es que hayamos jugado todas las cartas en esto, pero aquí me parece muy importante enfatizar. Necesitamos ahorita que Barata hable completamente, que no siga callando lo que quiere callar. Y lo que no deberíamos de ninguna manera producir es darle la excusa para que deje de hablar. Es decir, ya se anunció que en diciembre va a tener otra vez el encuentro Barata con la Fiscalía peruana. Y esta vez ya no va a poder decir como dijo la última vez. Ahora tiene que dar la información. La última vez dijo, no me acuerdo, como la empresa que está descifrando estos programas ya no le hemos pagado, no ha continuado. Entonces ya no sé, pues la verdad, qué más sale de ahí. Tampoco quiere acordarse de otras cuestiones que han salido a colación recién últimamente. Ahora, volteando la pregunta, ¿qué pasa ahora que ya el señor Barata, Odebrecht saben que ya se han liberado estos fondos? Si ya recibieron el dinero, ¿qué incentivos tienen ahora para seguir colaborando? No, el incentivo, pues digo, que a ellos les importa, son los beneficios que le ha entregado el Ministerio Público brasileño, porque la Fiscalía brasileña les ha dado un trato preferencial porque ellos están sometidos a la figura análoga a la colaboración eficaz, que a ella le llaman delación premiada. Entonces, todos los beneficios que Barata tiene en este momento los perdería si ya no colabora con la Fiscalía peruana. Por eso yo creo que en el fondo Barata estaba feliz de que se quiebre el acuerdo, porque de quebrarse el acuerdo ya no tiene que seguir hablando y ya no tiene que tener que delatar, digamos, a sus amigos en buena cuenta. Entonces, todo lo que hasta ahora ha retenido como información valiosa para el Perú, ya no tiene excusa para seguirla reteniendo, porque si lo hace, puede poner en riesgo los beneficios que con Brasil, la justicia de Brasil. Así es, le ha concedido. Ha mencionado usted el caso de los árbitros, son 14 árbitros que han sido privados de libertad de manera provisional por los arbitrajes que presuntamente habrían favorecido a Odebrecht. ¿Le parece una medida razonable? No. Y yo, por eso digo, felicito a este equipo de fiscales valientes que están entrando a investigar a fondo, por fin están actuando contra la corrupción como lo veníamos demandando en Proética desde hace años, ¿no? Y como repito, no son todos, hay algunos en los cuales confiamos, ¿no? Aun cuando dentro de la Fiscalía hay un equipo que le hace la guerra. Por supuesto, ¿no? Sí. Por supuesto. Están esos 3 fiscales supremos que hacen mayoría y que incluso a una persona que me parece muy respetable, que es la fiscal de la Nación, la tienen un poco de brazos atados, porque estos 3 fiscales siguen actuando ahí gracias a que el Congreso disuelto se cuidó, digamos, de blindarlos. Pero eso tendrá que ir cambiando en el camino. Sin embargo, hay que reconocer también de que la Fiscalía puede cometer errores. Y creo que en este tema que es tan complejo, ¿no?, de los arbitrajes, lo primero que hay que hacer es señalar, sí, la corrupción ha penetrado tanto en el país que también en este ámbito de arbitrajes, donde se suponía que era más bien una manera de liberar estos procesos paralela, ¿no?, de los males del Poder Judicial, bueno, acá se han reproducido y algunos dirían hasta se han multiplicado con creces. Entonces no podemos dejar de reconocer de que corrupción ha habido y gran corrupción. Y esto no es solo un tema de árbitros, también tiene que ver con las autoridades de los ministerios, los procuradores, con una serie de funcionarios que concertaban con las empresas, y de manera que a veces los árbitros ni siquiera tenían que resolver el caso torciendo, digamos, la situación para darle la razón a la empresa Odebrecht. Ya le venía en varias oportunidades el caso listo, o sea, cualquiera que miraba eso y tenía que resolver como árbitro le iba a dar la razón a Odebrecht, probablemente porque todo venía preparado. Ahora, meterlos a todos en el mismo saco. Pero ahí está el error, meterlos a todos en el mismo saco, ¿no? Y no haber diferenciado algo que salta a la vista para quien haya revisado, yo lo he hecho, la denuncia de la Fiscalía ahora que formalizaba la investigación en esta nueva etapa preparatoria y pide la prisión preventiva. Queda clarísimo, por ejemplo, la situación de Fernando Cantuarias, de Mario Castillo, de Franz Kuhn-Müller, ¿no?, donde el dicho del colaborador eficaz es lo único que hay. Y ese colaborador eficaz en otros casos ha dicho, le entregué a tal fulano en un sobre $10.000, en otro $20.000, en otro le di y en tal lugar y en tal fecha. En el caso de ellos, ¿qué es lo que ha dicho? En el honorario que cobraron en el arbitraje, ahí estaba incluida la coima. O sea, una cosa, más cuando son horarios dentro de los montos que están en los parámetros de la Cámara de Comercio de Lima.
Que incluso en eso la Fiscalía se había equivocado originalmente porque había dicho que estaban muy por encima. La Fiscalía ahí no conocía o no se percataron de que en esos arbitrajes que no seguían en la línea del arbitraje institucional, sino arbitraje ad hoc, las tarifas de la Cámara de Comercio son solo referenciales. Los árbitros podrían. Sin embargo, la defensa, por lo menos en el caso de Cantuarias, la defensa de Cantuarias ha demostrado frente al juez, al momento que se estaba discutiendo esto, de que hubo error también en la Fiscalía porque la tarifa que regía para la Cámara de Comercio, que es referencial, sí, pero era más alta de lo que cobraron estos árbitros, Müller y Cantuarias. O sea, que han cobrado menos de lo referencial. Así es. Entonces, ahí sí yo no culpo solo a la Fiscalía. Creo que el Poder Judicial debe entender que por eso nuestro sistema procesal penal ha contemplado. El fiscal es el que acusa, él es parte, digamos, interesada porque tiene que demostrar la culpabilidad. Pero el juez está para controlar que no hayan excesos. No puede ser que luego de conocer todo lo que se ha podido advertir en estas audiencias, el juez con la ligereza y la irresponsabilidad más grande decida que todos van a la prisión preventiva. Es más, ni siquiera todos, porque hay algunos que a mi juicio podrían tener mayor responsabilidad que sin embargo están libres de esta. Y el señor Canepa, que es a todas luces el que realmente estuvo gravemente comprometido, está tranquilo, ¿no? Está libre. Aparentemente me dicen que está corriendo autos, pero bueno, no sé si será verdad. Solo tiene impedimento de salida, pero está en su casa, por lo menos. Señor Albán, le agradezco mucho por su tiempo. No, a ustedes por la entrevista. Muchas gracias también. Walter Albán, miembro del Consejo Directivo de Proética, analizando los hechos vinculados al pago de 524 millones a la empresa Odebrecht por la venta de Chaquia y el caso de los árbitros que se encuentran en estos momentos con prisión preventiva. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Con permiso.